todo me considero que soy profesor, soy maestro en los temas de filosofía de la biología, historia y epistemología de la ciencia, que es algo que ha venido pues con la vida profesional que me he desempeñado en la Universidad Nacional, en la Universidad del Bosque, y prácticamente esa ha sido como mi dedicación principal, escribir un poco también al respecto en estas temáticas y leer mucho y pensar mucho sobre problemas que hoy en día pues siguen teniendo vigencia y que son como muy tradicionales en la filosofía, es decir, sobre cuál es la relación entre mente, materia, la vida, el lugar de la vida en el universo, si la vida es un accidente o si la vida está como por una consecuencia natural, lógica, espontánea del mundo físico. Bueno, para mí una de las actividades más interesantes que uno puede dedicarse y relajante y enriquecedora es la música clásica, la música sinfónica. Me gusta poner esos programas y ver cómo se desenvuelve toda la trama musical y con los actores y músicos en acción. También me gusta mucho caminar por las veredas, por los montes, por los caminos, sacar a mi perro a dar vueltas interminables, consentir a mi gato. Me gusta mucho la lectura, y sí, ¿no? Y en general pues la vida de familia, viajar, entrar a los pueblos, conocer. Bueno, en el tema literario pues hay novelas que le dejan a uno como una marca y que las toma uno y no las quiere soltar, ¿no? La reciente del infinito en un junco pues me fascinó. También me fascinó el libro reciente de Andrea Wulf sobre Alexander von Humboldt. También hay libros un poquito más clásicos, por ejemplo en el género de la ciencia ficción, la Fundación de Asimov. Me pareció también un libro muy hermoso y muy rico en ideas, así como los cuentos de ciencia ficción de Stanislaw Lem, la novela Solaris. Me gustan mucho los cuentos de Jorge Luis Borges, en particular toda esa colección que tiene sobre las discusiones del infinito, el Zohar, ¿sí? Que tiene un contenido místico también, pero que lo ponen a uno a pensar sobre la naturaleza de la realidad. Está Mika Waltari, por ejemplo, en Sinué el egipcio, es un libro fabuloso que yo se lo recomendaría a todo el mundo sin ninguna duda, así como las discusiones que aparecen en el libro de Thomas Mann. Me parece que hay unas reflexiones sobre la vida, la muerte, que son pues como que muy vigentes hoy en día. En el campo ya más disciplinar, digamos así, hay autores que me han captado, por ejemplo, Jean-Baptiste Lamarck. He leído varias partes de su obra y realmente es un autor mal entendido y mal comprendido y que hay que leerlo directamente. Otro autor es Charles Darwin, también por las mismas razones y tiene un estilo como más contemporáneo y también muy apasionante. Otros autores, por ejemplo, en filosofía, un autor bastante curioso, bastante profundo, sería Henri Bergson, un libro que incluso fue premio Nobel de literatura de este autor, La evolución creadora, donde da realmente un panorama y una perspectiva para entender el proceso evolutivo de una manera que, respetando punto por punto las ideas del darwinismo, lo sobrepasa inmensamente. Bueno, están muchos cuentos cortos y digamos que yo soy un lector, pero sobre todo lector de temas muy académicos, de mucho artículo, y a veces por leer tanto artículo científico no entro en los libros, pero igual lo hago.
corrientes de pensamiento o escuelas filosóficas, yo he sido bastante como escéptico o ecléctico, porque del materialismo pues he tenido una gran atracción en determinados momentos, materialismo dialéctico, pero también hay problemas del racionalismo y idealismo que creo que están sin resolver y que son igualmente importantes a considerar. Como esa discusión que uno lleva consigo mismo en las lecturas y reflexionando sobre el asunto, fue la que me empujó en un momento de la vida a orientarme más por las corrientes pragmaticistas contemporáneas inspiradas en el pensamiento de Charles Sanders Peirce, que es un tipo de filosofía pues que no es materialismo, es un poco más idealismo, pero es un idealismo completamente contextualizado y dinámico, de carácter completamente evolutivo, donde lo que importa es la idea del proceso generativo, del proceso creativo, de la acción que se da en ese proceso, y eso empieza uno como a permitirle integrar una diversidad de elementos, porque no puede haber acción si no hay energía, no puede haber acción efectiva si la energía no se orienta por determinado camino y no por otro, es decir, si no hay en ese sentido información. Entonces uno comienza a ver que como que las cosas se integran en esquemas que van más allá de las escuelas tradicionales, y no hay materia organizada si no hay justamente un proceso informativo que conduce a que esa materia adquiera determinada forma o patrón. Entonces uno comienza a ver que esto es una escuela de pensamiento, pues lamentablemente no es suficientemente conocida ni tenida en cuenta, pues porque riñe con los esquemas clásicos, por un lado de la filosofía analítica, del materialismo clásico, por el otro lado va en contra de los idealismos absolutizantes tradicionales, y más bien trata de hacer una propuesta constructivista del mismo pensamiento, pero respetando leyes y dinámicas propias de los procesos básicos de la naturaleza. Entonces no sé si eso aclara la discusión. Es una escuela por desarrollar, pero si le vamos a poner un nombre, pues ahí está el pragmaticismo de las ideas de William James, por ejemplo, sobre la experiencia, las ideas de Peirce sobre las categorías fundamentales de la realidad, donde la discusión azar-determinismo pierde completamente sentido. Están las propuestas posteriores de Alfred North Whitehead, que es muy interesante porque ve desde el punto de vista de lo que es el organismo un principio general para la explicación del mundo físico incluso. Y está la filosofía de Henri Bergson, donde la idea de la experiencia, de lo subjetivo, del tiempo, se va constituyendo como un eje fundamental para integrar el pensamiento clásico, digámoslo así, y moderno. Bueno, en cuanto a mi participación en la revista Horizonte Independiente, que considero que es un proyecto editorial original y muy valioso, pues la verdad es que he tenido una participación muy moderada, con algunas columnas en una referente a problemas contemporáneos, como lo fue la crisis del COVID, y en que mi idea era enmarcar ese fenómeno en una historia geológica, y entonces ahí se terminaban haciendo todas unas reflexiones evolutivas, pero también del momento presente de la humanidad, caracterizado como el antropoceno. O sea, ahí la idea era como hacer una reflexión un poquito más allá de lo que es la pandemia o de lo que ha sido la pandemia, y que nos ubiquemos en la crisis en que estamos realmente metidos, ¿no? De la cual la pandemia apenas fue un síntoma, ¿sí? Tenía otro artículo sobre reflexión política a raíz del importante movimiento social que vivimos los colombianos el año pasado, y mostrando que en realidad
eso supone que hay algo que no está funcionando y que por una participación colectiva más amplia de la sociedad, tal vez una manera distinta de ver el sistema de cómo nos estamos gobernando y cómo estamos valorando las prioridades y los distintos grupos sociales en su participación puedan ayudar a contribuir a la transformación del país. También tengo otra contribución respecto a un artículo que había salido en una revista de divulgación sobre la bióloga Lynn Margulis, en que contrastaba en su pensamiento con el de Charles Darwin, en el que se esquematizaba el pensamiento de Darwin diciendo que es un pensamiento individualista en lo fundamental, mientras que el de Margulis es un pensamiento solidario, comunitario, integrador, amoroso, mientras que el de Darwin es de guerra, conflicto, competencia. Pero digamos, hay así algunas claridades al respecto, de cómo la visión de Margulis no excluye niveles de competencia y cómo el pensamiento darwiniano no excluye ideas como de la selección de grupo y que por lo tanto no hay que verlos en ese purismo tan exagerado que lleva a ideologizar la posición de los científicos. Pero que es importante, pues hoy en día en la crisis contemporánea que vivimos, tal vez es mejor, más conveniente pensar un poco más como Margulis y pensar un poquito menos como Darwin. Y en general, entonces, la idea de las columnas es como coger algunas reflexiones y tratarlas de plantear en un público amplio, etcétera, que eso también me ayude a mí como para aclarar las ideas, como para irlas madurando y también para ir suscitando un diálogo con una comunidad juvenil que realmente está buscando como referentes para la interpretación de esta compleja realidad que estamos viviendo. Bueno, la revista Horizonte Independiente pues es un proyecto que está apenas creciendo en proceso de desarrollo y en proceso de consolidación. Es un proyecto bastante urgente y necesario, yo diría que en la sociedad contemporánea, porque las reflexiones que tocan a las ciencias humanas, sociales, en diferentes aspectos, pues se ven reflejados en esta revista. Es decir, temas de interés social, de interés cultural, de interés artístico, de interés científico, de interés religioso, de interés político, pues se ven ahí. O sea, no tiene como una línea ideológica que uno pueda decir solamente los que comulguen con ciertas ideas pueden estar aquí. No, lo importante es tener una actitud honesta y crítica en el desarrollo del pensamiento y que considere que tiene algo para decir que sería importante para que otros pudieran reflexionar sobre eso y entablar un diálogo o una crítica constructiva. Me parece que esos espacios, por ese acartonamiento tan fuerte que tiene la literatura científica y filosófica tradicional, en que solamente se publican artículos que den puntaje en las agencias que se encargan de eso, las vicerrectorías de investigaciones de las universidades o los institutos de investigación, en nuestro caso Conciencias, como que no aprecian. Es decir, cómo nos insertamos en un público, en una sociedad donde hay diferentes sectores tratando de preguntarse ¿qué es esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Qué sentido tiene o no tiene determinada situación que nos aqueja? Entonces yo sí creo que ese espacio en que las ciencias sociales y las ciencias humanas tienen mucho por decir y crear un público, una audiencia para ellos, es importante en la revista.
Es decir, ahí también se puede expresar la creatividad de las ideas. Es decir, no basta con repetir una idea de un autor y decir esta puede servir, sino explicar por qué esa idea puede transformarse y modificarse en una idea enriquecedora, o traer alguna que uno no consigue, que no venga de ningún autor establecido, pero que uno la considere que es importante para estas discusiones. Es decir, es que la crisis de la época que vivimos, en todas sus dimensiones, también hay un oscurantismo. Es decir, mucha contenido informativo de baja calidad circulando por ahí, donde solamente vemos los títulos o los resúmenes o lo que sea, y nunca realmente se toma la gente en serio el tiempo para profundizar un poquito sobre un problema y decir, vea, qué interesante, esto aporta esto le puede estar faltando esto, y si yo considero, pues yo le escribo ahí mismo en la página y dejo mi comentario, mi opinión, y uno ve cómo eso poco a poco está construyendo un público, está generando una presencia local, nacional y ojalá internacional en la comunidad hispanoparlante. Entonces yo sí quisiera felicitar al director, a Nicolás Osorio, por esta actividad y por el empeño que le ha puesto, y por que se sigan llamando a investigadores que puedan tener un punto de vista para contribuir a que generemos pensamiento en Colombia, en nuestra comunidad, ¿no? Quisiera aprovechar la oportunidad para anunciar que hoy en la Feria del Libro se va a lanzar un libro de mi autoría que lo titulé La perspectiva informacional en la filosofía de la naturaleza. Es un ejercicio, es una propuesta para discutir sobre la vigencia de la reflexión filosófica centrada en lo que es la naturaleza. Es decir, no es solamente hablar de epistemología, de las teorías y del cómo conocemos, sino aquello que estamos estudiando, al fin, ¿qué es eso? ¿Qué es la naturaleza? Por eso se dice que es filosofía de la naturaleza. Y la idea es que las nociones que hoy en día se trabajan de información, que son una multiplicidad de definiciones, yo escojo algunas y las trabajo en el libro, en realidad ofrecen elementos para enriquecer esa discusión. Es decir, no tomo el tema de la información como teoría para el desarrollo de modelos matemáticos, físicos, etcétera, biológicos, no. Eso ya lo hacen especialistas en los respectivos campos disciplinarios. Yo lo que tomo es la base común de esas nociones y mostrar cómo incitan a una reflexión crítica sobre aquello que se ha venido interpretando como naturaleza. La idea de información, si la analizamos etimológicamente, tiene dos componentes. Significa dar forma, informar, dar forma a algo o sea, formar algo, pero también la información se utiliza como un estado del conocimiento, y por lo tanto, si es un estado del conocimiento, la información supone que eso va a conducir a un resultado o a un tipo de acción. Entonces la información resume ese problema que desde la antigüedad griega se planteaba como el problema entre el ser, aquello que tiene forma, que está informado, y el conocer, que es la información misma, el cómo se conoce, cómo nos informamos de los asuntos del mundo. Esa idea entre el ser y conocer es la que yo la planteo como que se debe redescubrir, se debe replantear con los elementos de la ciencia contemporánea, no únicamente con autores clásicos, que efectivamente los menciono, autores renacentistas también, o autores ya más recientes en filosofía como Charles Peirce, sino también con aproximaciones de la biología contemporánea, de la termodinámica y de la mecánica cuántica,
cómo la idea de información se constituye como en un pilar, como en un principio de explicación, no reduccionista, no absolutista, pero sí con ambición de síntesis y de integración.